buenas noches ya a todos los participantes, de a poquito se van a ir uniendo más. Le damos la más cordial bienvenida a la neurocharla, la segunda neurocharla de este año. Y el día de hoy tenemos como invitada a Romina Sánchez. Ella es académica de la Universidad Mayor, es trabajadora social y tiene muchos estudios asociados a metodologías cualitativas, metodología en ciencias de la educación, también hizo el magíster de neurociencias, así que es una experta en el área de neurociencia y también asociado a estudios de género, que es el tema que nos va a hablar el día de hoy. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos y también nos acompaña Pablo. Pablo, si quieres dar un saludo a los invitados. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta neurocharla. Sean bienvenidos por parte de la Universidad Mayor y especialmente de parte nuestra, que le damos Verónica y yo, del Magíster de Neurociencia de la Educación. Así que encantado de poder escuchar a Romina. Yo no voy a hablar, esto es de género, así que prefiero aprender. Y gracias. Estas grabaciones igual van a quedar grabadas, así que después al final de la jornada pueden hacer sus preguntas y también les vamos a indicar dónde van a estar asociadas estos webinars que estamos realizando en la Universidad Mayor, asociado al Magíster de Neurociencias de la Educación. Bienvenida, Romina, el panel es tuyo. Gracias, Verónica, gracias, Pablo. Buenas noches a todas y a todos los conectados. Gracias por el esfuerzo y también lo tomo como un interés hacia la temática, ¿cierto? Que como bien dice Pablo y Verónica, vamos a hablar sobre género y la influencia también de los estudios desde las neurociencias. Y la verdad es que me gustaría extenderles la invitación más bien a un espacio de reflexión y de posibles nuevas inquietudes, aunque la verdad es que de tan nuevo quizás ya no tienen tanto, pero sí son temas pocas veces comentados. No sé si me pueden confirmar que se vea mi pantalla, por favor. Sí, sin problemas. Bien. Entonces, les voy a explicar el contexto. Como todas las decisiones probablemente en nuestras vidas, ¿cierto?, se ven en una disyuntiva desde lo personal y también desde la formación profesional para quienes tenemos este deseo de seguir o de continuar nuestros estudios. Como dijo Verónica, yo de formación general soy trabajadora social, pero siempre me vi muy inquieta y me vi muy atraída por el ámbito educativo desde la escuela, tanto desde la formación de los estudiantes, las estudiantes, ¿cierto?, como también del cuerpo docente. Entonces, en esa incesante búsqueda, inquietudes, también demandas del medio, ¿verdad?, aparecen, o yo me aproximo, porque las neurociencias aparecen mucho antes, digamos, yo me aproximo a este mundo de las neurociencias por inquietudes personales, por, insisto, esta como búsqueda de nuevos saberes, esta búsqueda también de nuevas herramientas, como probablemente nos pasa a todos y por el mismo motivo que quizás ustedes están aquí conectados. Y desde ahí, claro, entender, ¿cierto?, estas lógicas cerebrales que por mucho tiempo hemos visto que a través de ellas se explican comportamientos, se explican conductas, se explican también ciertos fenómenos, me llevó a tomar la decisión de buscar perfeccionarme o buscar saber un poco más la verdad, a través de este magíster de la Universidad Mayor. Y desde ahí el espacio de formación, que es una de las virtudes, ¿cierto?, nos permite conocer distintas áreas de las neurociencias, que sabemos bien que son súper amplias, son súper divergentes también cada vez más. Los estudios y los avances tecnológicos en ese sentido igual nos ha permitido ir conociendo cada vez más áreas o cada vez más dimensiones y también posibles intervenciones que desde allí podamos abarcar. Entonces es así que yo ingreso a este magíster y
aquí se me cruza lo personal y lo académico nuevamente a través de escuchar a distintos expertos y especialistas, quienes fueron mis profesores, por supuesto, y también con mis intereses a propósito y vinculados del género, de que yo personalmente sentía quizás una inquietud por saber más, sentía también un gran cuestionamiento porque eran temas que no se abarcaban quizás tanto en las clases como tal, o se abarcaban, pero eso me despertaba y me despejaba aún más dudas. Entonces, y ya entrando al tema que yo abarco en este estudio para poder optar al grado de magíster, es que decido hacer esta revisión sistemática, que es una investigación neurofeminista en los estudios de la diferencia sexual cerebral. Por supuesto que la inquietud por el tema también aparece por una búsqueda, bueno, me declaro feminista, ¿cierto? Entonces desde ahí también las búsquedas y la literatura o los espacios de autoformación que habito me llevaron a ver esto del neurofeminismo, que la primera vez que así, ¿qué es esto? Y desde ahí la vida no está fuera de esto, el cotidiano, y se me aparecen antecedentes que seguramente ya varios de ustedes quizás podrían conocer, ¿cierto? O aproximarse, y que son antecedentes totalmente dados en nuestra realidad nacional. Entonces, por un lado, ¿cierto? Estos datos que ya se manejan hace bastante tiempo, ¿cierto? Y el primero de ellos siendo un estudio del CERNAM, hoy día CERNAMED, que toma los videos de las evaluaciones docentes y empiezan a ver las interacciones de género entre docentes y estudiantes en distintas clases, historia, matemática, por lo general clases que están asociadas a las evaluaciones estandarizadas, y se aparece como resultados, ¿verdad? O esta visión de video permite darse cuenta que hay sesgo en las interacciones entre docentes y estudiantes, hay sesgos también en las representaciones de los contenidos, representaciones de las imágenes en los libros, de los ejercicios en las pruebas, sobre todo de matemáticas, etc. Y también hay sesgos en la participación y en el uso del lenguaje que se da en las salas de clases que hoy día conocemos como el universalmente masculino, ¿cierto? Que a propósito de la ley de inclusión y de las divergencias en sexo y género, se ha visibilizado bastante este tiempo. Luego, buscando más antecedentes, porque lamentablemente, y lo digo como a modo de juicio personal, en nuestra realidad tenemos varios antecedentes que reafirman este sesgo de género. Y luego en el 2014, Misala Martínez y Martínez, que son parte de la Universidad Católica de la Pontificia, hacen un estudio respecto a las expectativas de docentes, en realidad de futuros docentes, respecto al rendimiento de niñas en matemáticas. Y la verdad que los resultados son desgarradores en cuanto a que efectivamente docentes, sin importar el sexo de ellos, tenían mayores expectativas en los resultados en matemática de los hombres respecto a las mujeres, y que estaba fundamentado esa creencia a propósito de las creencias que quizás comentamos acá, vamos a coincidir, ¿cierto? Que las mujeres tienen debilidades en rotación mental, lo cual impide que, por ejemplo, lean bien mapas, o que son más dadas para las lenguas y las historias, la literatura, más que para las ciencias más duras, como podría ser la matemática. Y eso, digamos, eran extractos de los discursos de los docentes en formación. Luego, y ya como un dato concreto, ¿cierto? Y que responde también a la realidad educativa a través de las pruebas estandarizadas que se realizan en Chile, ¿cierto? Sobre todo el CIMSE, con los otros indicadores de desarrollo personal y social, vemos cómo ya desde cuarto básico, las estudiantes, las niñas,
declaran sufrir ansiedad en las matemáticas, que también es un fenómeno que a propósito de la teoría de la mente, la teoría de crecimiento, la mentalidad fija, etcétera, se ha podido explorar de mejor forma. Y esto no significa que los niños de cuarto básico no sientan la ansiedad en la matemática, también la sienten, pero con una diferencia de 12 puntos. Y lo importante también, considerando la trayectoria educativa, que esto tiene que ver con neurociencias en educación, es que el criterio de ansiedad de las matemáticas está vinculado al autoconcepto y a la autoestima académica, que también son variables que están dentro de los riesgos de la deserción escolar. Entonces ahí uno ya puede empezar a dibujar, digamos, de cierta forma esta trayectoria o esta proyección educativa. Bueno, otro antecedente más, que es como poner, la primera parte de esta conversación es poner estos puntos, ¿verdad? Tiene que ver con la histórica brecha de los resultados en pruebas Simpson y PISA respecto al lenguaje y matemática, donde es como Vox Populi, ¿cierto?, de que en lenguaje tienen mejor rendimiento las mujeres y en matemática tienen mejor rendimiento los hombres, lo cual hace cumplir, digamos, la expectativa docente, por ejemplo. Y en temas de, o ya poniendo un antecedente desde lo neuro, ¿verdad? En 2008, un investigador importante en neurociencia como es John Hattie hace un análisis, hace un metaanálisis para ver los factores influyentes en el aprendizaje, y uno de esos factores, son como 150 en total, pero uno dentro de los 10 primeros, está el factor de las expectativas docentes hacia los estudiantes y de las expectativas de los propios estudiantes sobre su aprendizaje. Entonces, sí, respecto a género y rendimiento en asignaturas tan puntuales como matemática y lenguaje, vemos que las expectativas de los profesores son descendidas para las niñas en matemáticas, y que coincide con el sentimiento de ansiedad en las matemáticas en las niñas respecto a su propio aprendizaje. Vemos claramente que hay un problema de expectativas, lo cual eventualmente va a influir de alguna manera en la sala de clase y en las posibilidades de adquirir aprendizaje de los niños y las niñas. Bueno, otros antecedentes, ¿cierto?, tienen que ver con el acceso de mujeres, en este caso, dentro de las carreras superiores, a estas carreras conocidas como STEM, que son ciencias, tecnologías, matemáticas, donde también es muy bajo la elección de las mujeres para hacer ingreso a estas carreras. Ha ido en aumento, pero sigue siendo comparativamente deficiente, y ahí uno podría apelar al tema del interés, ¿verdad?, del gusto, pero también, y en el sentido de esta investigación, considerar los factores y los entornos ambientales, y ahí muy ligado a los aportes de la epigenética, ¿cierto?, de que hay factores ambientales que en definitiva generan transformaciones a nivel cerebral, y que eso eventualmente se traducen en una decisión, en una toma de decisiones, en una trayectoria. Bien, continuando con esta parte develadora e introductoria a la vez, bueno, las noticias que salen, perdón, aquí tengo puntero, sí. Las noticias que salen en la esquina superior derecha, ¿cierto?, que son del 2016 y 2019, vienen a reafirmar los antecedentes mencionados anteriormente. Pero también se nos suman, yo soy de la región de la Araucanía, ¿verdad?, soy de Temuco, entonces esto está situado en esta realidad, el dato de los colegios monogéneros, que en la región tenemos 41 colegios monogéneros, que son colegios de un solo sexo, los cuales toman a una población total de 283 estudiantes, que en la actualidad solo se están educando con pares de su mismo sexo. Que si pensamos también en el cerebro social y en la importancia, sobre todo en las edades de infancia y adolescencia, ¿cierto?, de las interacciones de los estudiantes con otras personas, ya también nos podría generar, o mi proceso personal fue que me generó un ruido. ¿Qué está pasando entonces con esos niños, con esas niñas, que solo se están educando con personas de su mismo sexo? Como un antecedente más a mi problematización. Y también, y de forma muy, muy
no se lo quiero dar a la casualidad, pero sí coincidió que yo este año que estaba problematizando, que estaba leyendo, etcétera, el ministerio se expresó de mala manera justamente, y además coincidente con el 8M, ¿cierto? Y esta oleada feminista, cometió algunos errores graves, a mi juicio, en la transmisión de contenidos escolares, que fueron, de hecho, fueron noticias nacionales. Probable que esto que yo les voy a mostrar ustedes lo hayan visto o tengan el recuerdo de que fue noticia. Lo primero es esta imagen, ¿cierto?, que fue extraída de un libro de ciencias naturales para quinto básico, que estaban viendo los efectos del alcohol en el cuerpo humano. Y que particularmente esta imagen causó mucho revuelo porque la explicación que está aquí ya ampliada, bueno, dentro de, además de hacer la conexión, ¿cierto?, con los efectos del alcohol en el periodo menstrual de las mujeres, ¿cierto?, se vincula esto de beber alcohol con las posibilidades de ser atacadas sexualmente y de participar en relaciones sexuales riesgosas, que además salió en un contexto también bien delicado como país, que tiene que ver con el caso de Antonia Parra Barra, ¿cierto?, que tiene que se suicidó finalmente por una violación, y que hoy día el imputado, digamos, ya está detenido, está cumpliendo condena. Entonces, por supuesto que con toda la sensibilidad respecto al género, esto manda el mensaje de, ok, ¿qué está haciendo o qué está transmitiendo nuestro sistema educativo? Que ahí volvemos a una discusión también bastante tradicional respecto a lo hegemonizadora que puede ser la educación y que es, en cuanto a la reproducción de estereotipos, entre otras cosas. Entonces eso ya genera también para mí en este camino andado un nuevo antecedente de algo efectivamente está pasando aquí. Y luego yo creo que al mes después, creo, porque no lo recuerdo específicamente, pero debe haber sido un mes, 2 meses, en junio el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento, ¿verdad?, hace dentro de esta formación a docentes, hace una charla que se llama Conozco a las niñas y al niño que tengo enfrente. Algo por el estilo se llamaba la charla. Y estas son que también fue otro escándalo nacional. De hecho tuvieron que dar explicaciones, tuvieron que dar disculpas, esta presentación la bajaron, y alcancé a descargarla antes de que la bajaran, donde hacen esta distinción también por sexo y buscan dar una descripción de cómo son los niños y las niñas en ámbitos cognitivos, emocionales y sociales, teniendo como variable el tema del sexo, ¿bien? Entendiendo el sexo como una dimensión sumamente biológica, ¿verdad?, respecto a los genitales que nos diferencian entre macho y hembra, mujer y hombre. Y bueno, está la pantalla, ¿cierto? Si podemos ver, no las voy a leer todas, pero sí algunas que me generaron más dolor estomacal que otras. Tiene que ver con que el mayor despliegue motor que necesitan o que les nace solo por el hecho de ser hombres finalmente, en contraste a lo que podrían sentir las niñas. También que se involucran con temas científicos e históricos de exploración, en contraposición a las niñas que se involucran con temas humanistas, los cuentos y la emocionalidad, que si recordamos la lámina anterior, sí, coincide. Luego, en el ámbito cognitivo, ¿cierto? Y si vemos el ámbito emocional, socioemocional, vemos cómo se les atribuye, también con una explicación bien escueta, o con una falta de explicación en realidad, el tema de que ellos sienten gran interés por el deporte, mientras a las niñas nos gustan coleccionar stickers, juntar álbumes, y nos llevan a una dimensión también mucho más pasiva. Entonces, claro, mi idea inicial, mi problematización, en el fondo lo que yo estaba viendo, de pronto se me aparece
sin mayor esfuerzo, por decirlo de alguna forma, en este cotidiano, en esta vida, en esta dimensión de la vida real, más allá de los laboratorios y de los papers, por decirlo de alguna forma. Y que son coincidentes también con... Hay una fuerte discusión hoy día de la educación no sexista, ¿cierto? De hecho, quienes trabajan en escuelas aquí probablemente hace un par de semanas atrás tuvieron un taller a propósito del ministerio, bajo orientaciones del ministerio, cómo dejar de reproducir esta educación sexista. Y uno de los criterios de la educación, o para definir la educación sexista, tiene que ver con justamente este currículum oculto, tiene que ver con el uso de los espacios, con el uso del lenguaje universal y con la reproducción de estereotipos, que si los vemos acá, están presentes. Entonces, efectivamente, esto a mí me deja la inquietud de que algo se está reproduciendo en cuanto a sexo y muy enfocado a los estudios de la neurociencia. Considerando también que los estudios del cerebro, ¿cierto? Y esto es importante mencionarlo, parten con un sesgo occidental, androcéntrico, ¿verdad? En manos de hombres, hombres blancos, además, que efectivamente, claro, viene el mito de las 140 onzas de diferencia, ¿cierto? Que respecto a estudios de la fenología, que como la capacidad del cráneo estaba asociada a capacidades cognitivas o emocionales de hombres o mujeres. Entonces, bien, aquí como constructo teórico se me aparece entonces, o busco el tema del estereotipo de género, que está reconocido, ¿cierto?, que el estereotipo repercute en las elecciones de la vida, y entre ellas las carreras que están heteronormadas, la división sexual del trabajo, y que a la vez justifica y explica las brechas salariales. Y esto lo veo como un continuo de la educación, considerando los antecedentes que vi previos, ¿verdad?, a las elecciones de las carreras y a otros fenómenos que en nuestra sociedad están como bastante claros ya. Entonces, claro, hay un estereotipo de género que se está viendo, y también yo me empecé a cuestionar desde ahí entonces cómo es que se anidan estas decisiones, o si cerebralmente estos estereotipos nos llevan a tomar ciertas decisiones, valga la redundancia. Y es aquí, perdón, cuando ya tengo mi problematización, ¿verdad? Que bajo esta idea de la jerarquización de los cerebros, ¿verdad? Donde está la teoría de la organización cerebral entre ellas, hay un discurso, y hay un discurso científico, con evidencia científica, según las tecnologías de la época, ¿verdad?, que argumentan, fundamentan y divulgan la supremacía innata entre los sexos, y que con ello se le atribuye diferencias a procesos mentales y de comportamiento, si es que somos hombres o mujeres. Y por lo general, claro, insisto, algunas de ellas, el tema de la rotación mental, el tema de las habilidades del lenguaje, o las habilidades emocionales, o las habilidades de cuidado, incluso en esta lógica de maternidades y paternidades. Y llego a la conclusión, leyendo estas investigaciones que nunca leí antes, que hay una insuficiencia de conocimiento científico disciplinario sobre las investigaciones neurofeministas respecto a las creencias estereotipadas que se les puede atribuir a la diferencia sexual cerebral. Y con ello, inmediatamente, perdón, mi computador está un poco... Ahí sí. Bien, y con ello inmediatamente me hago estas preguntas sí, darwinismo. Nicole, perdón, que tengo el chat abierto. Estoy mirando hacia dos lados porque trabajo con dos pantallas, y Nicole, efectivamente, la tradición y la herencia de Darwin es un elemento, sin menospreciar su teoría, por supuesto, sería incapaz de hacer eso, no podría ser tan soberbia, pero efectivamente la influencia de Darwin en esto es importante. Entonces, de todo este análisis, de todos estos antecedentes previos, ¿verdad?, genero esta pregunta de investigación que tiene que ver
con entonces cuál es el estado del arte de las investigaciones sobre sobre estudios de neurofeminismo, perdón, en los estudios de la diferencia sexual cerebral. Primero, ¿existe esto? ¿No existe? Y aquí también mi recuerdo, ¿cierto? En muchas de las clases surgieron estudios, surgieron preguntas, surgieron ejemplos que mi alma feminista cuestionaba desde solamente ¿por qué? ¿Por ser hombres? ¿Por qué? ¿Por ser mujeres? Y también de una manera súper reactiva, sin mayor reflexión quizás. Entonces este también fue un espacio que me permitió alimentar esa reacción con mayores fundamentos. Y desde ahí me planteó el objetivo de poder caracterizar, de poder describir, analizar entonces qué es esta investigación neurofeminista, cuáles son sus aportes, cuál es el estado de arte finalmente que hay respecto a esta temática. Y para ello ocupo la revisión sistemática, ¿cierto? Como diseño de investigación que permite hacer una revisión sobre los estudios ya publicados como resumen. Y para eso trabajo con una investigación mixta, pero el aporte mayor de esta investigación respecto a lo mixto tiene que ver justamente con el análisis cualitativo, donde genero ciertos códigos y categorías respecto a esta investigación que fueron publicadas, ¿verdad?, en bases de datos WOS, que es como la madre de las madres en bases de datos de revistas científicas, y ESCO. Y ahí, claro, en esta revisión, y también, por supuesto, como está orientada a un contexto educativo y de sistema educativo chileno, me centro en estos constructos que hace el ministerio finalmente, y que hay una validación, ¿cierto? Y hay un reconocimiento, sobre todo desde el 2014, que se levanta la mesa de género en el ministerio, que abarca y reconoce el enfoque de género en educación, y que además reconoce que las relaciones sociales entre estudiantes y estudiantes docentes están mediadas por una construcción social y por una construcción cultural que tiene el elemento género de base. Y esto lleva a comprender entonces la dimensión género como un elemento que es constitutivo y transformacional también en las relaciones sociales, donde la persona construye su identidad por medio de las posibilidades de interacción con el entorno. Y aquí ya adentrándonos también a otro de los elementos teóricos, ¿cierto? Esta conjetura de asignar el sexo al cerebro y describirlo como un cerebro masculino, como un cerebro femenino, no es nuevo, se arrastra del siglo XVIII, si es que no más, y que reafirmo la idea de que perpetúa la idea de un modelo de superioridad, de alguna linealidad de sexo, ¿cierto? Siempre tratado desde un versus, que era otro elemento que a mí siempre me llamó mucho la atención de las investigaciones que leí, que siempre había la búsqueda de una diferencia. Siempre las investigaciones, o la mayoría de las investigaciones, iban en buscar diferencias respecto a funciones ejecutivas entre hombres y mujeres, diferencias respecto al aprendizaje entre hombres y mujeres. Siempre la diferencia. Y en mi interior, como soy oposicionista, lo reconozco delante de ustedes, era, bueno, ¿y qué pasa? ¿No existen las similitudes? ¿No existen los puntos de convergencia? ¿Somos solo diferencias? ¿No nos encontramos en ningún lugar? Y bueno, estas investigaciones que nacen desde el siglo XVIII, perdón, van bajo esa lógica, ¿cierto?, de levantar la diferencia y la superioridad por sobre la igualdad probablemente, y que dan esta explicación lineal del sexo, siendo una planificación en función de los genes, de las gónadas y de las hormonas, ¿verdad? Y que con eso se concluye y se sentencia finalmente las diferencias sexuales definitivas. ¿Qué pasa con eso en la ciencia? Y como consecuencia se genera el binarismo, se genera la mirada biológica, se genera la mirada solo biológica, que hoy día, menos mal también a propósito de la epigenética y de los avances en las aproximaciones cerebrales, están quedando cada vez más obsoletas.
A mi juicio no tanto como debiese, pero se va avanzando. Y delimitan también las posibilidades de desarrollo dentro de las explicaciones. Entonces, como contraparte, ¿verdad? Vemos hoy día que estas nuevas teorías demuestran que los efectos ambientales y los efectos específicos de cada sexo también afectan recíprocamente la biología. Por lo tanto, tienen que integrarse en un modelo realista de diferenciación sexual. Yo con esto no quiero decir que las diferencias en la arquitectura cerebral en cuanto a tamaños o en cuanto a las hormonas existan. Mi cuestionamiento va a de qué forma esa diferencia impacta en la conducta o cómo el ambiente y la conducta finalmente contribuye a esa diferencia de la arquitectura biológica, considerando también el elemento de la neuroplasticidad que también lo abarco como en esta teorización. Perdón, ahí sí. Desde ahí, y otra de los elementos, ¿verdad?, es que nosotros siempre nos hemos manejado con el binarismo de hombres-mujeres. Sin embargo, también los estudios respecto a los sexos, ya Fausto Sterling, que es la pionera, digamos, en los estudios biológicos del sexo y en la distinción de los sexos, ella en 1993 hace el primer estudio donde discute este sistema binario de sexo y dice, parece que las categorías de hombre y mujer, siguiendo esta linealidad anterior, ¿verdad?, no son suficientes para definir los sexos, y ella en su teoría abarca 5 sexos, donde las características están dadas por los cuerpos en una lógica morfológica también, y también compartiendo, bueno, y aquí lo intersexual también tiene su espacio, ¿cierto? Y aquí el punto que me llama la atención en esta problematización también que me genero tiene que ver con la influencia occidental quizás de la ciencia, y bueno, la ciencia se levanta en una mirada bien occidental, porque también otros estudios me llevaron a encontrarme, ¿verdad?, que en los pueblos ancestrales siempre se ha manejado esta categoría que en lenguaje occidental es la del tercer sexo. En Hawái están los mujú, en México han estado los muche, y así en distintas sociedades hay distintas categorías que han sido reconocidas socialmente, reconocidas religiosamente, para darle sentido a cuerpos que reúnen lo mejor de los sexos hombres y mujeres. Entonces, claro, nuevamente se me aparece aquí, se me devela una historia que con frecuencia no es comentada dentro de la educación ni de otros espacios. Y es así como llego entonces a este estudio de Daphne Joel. Ella tiene varios estudios respecto al género. El primero que hizo tiene que ver con el estudio de unas ratas machos y ratas hembras, y cómo el factor estresor genera distinciones en las dendritas de las hembras y en las dendritas de los machos, demostrando también que este factor ambiental del estrés cambia la estructura cerebral de las ratas hembras y de las ratas machos, en este caso las dendritas. Y ella también hace un metaanálisis donde recoge 1400 resonancias magnéticas de cerebros, hombres y mujeres varios, y genera este mosaico. De hecho, uno de los aportes muy importantes de ella tiene que ver con esta concepción de que el cerebro es un mosaico. Y tiene que ver con lo siguiente. Entonces ella recoge estas 1400 imágenes por resonancia magnética de distintos cerebros, y a través de ella concluye que el cerebro es multimórfico y levanta la hipótesis del cerebro mosaico. ¿Y qué expresa ella? Lo siguiente. Dice que si bien existen diferencias de sexo-género en el cerebro y en el comportamiento, los cerebros humanos están compuestos por mosaicos únicos de características. Algunas que son mujeres, que son más comunes en mujeres, algunas que son más comunes en hombres, pero la mayoría de las características están en una brecha
en que no somos capaces de solo por la característica decir si son hombres o son mujeres, que es como la parte intermedia. Entonces ella concluye que no hay verdaderos cerebros masculinos, que no hay verdaderos cerebros masculinos, y que en el fondo la verdadera naturaleza del cerebro es que su forma es variable, es altamente variable, y que esta variabilidad está dada por la interacción de los genes, de las hormonas y del medio ambiente, tanto y desde ya en el útero como también durante la vida. La mayor parte de la teoría de la organización cerebral o de las teorías que buscan las diferencias entre sexos, que son muchísimos, ocupan el elemento hormonal como una explicación más obvia, por decirlo de alguna forma. Pero también hay hoy día estudios que, sobre todo en el tema de la parentalidad, ponen en cuestionamiento esa idea. De hecho, a propósito de la testosterona, ¿cierto? Y las capacidades paternales, Cordelia Fine, que es otro de las teóricas que ocupan este marco teórico, ella hace estudios, bueno, en realidad no los hace ella, pero utiliza estos estudios, ¿verdad?, para estudiar a padres de Filipinas, y padres que son más apegados al cuidado físico de sus hijos, en contraste a estudiar los niveles de testosterona en padres que no están a cargo de un cuidado físico. Y una de las conclusiones es que efectivamente el nivel de testosterona en hombres que cuidan físicamente a sus hijos, acuden al llamado de sus hijos, cargan a sus hijos, acarician a sus hijos, alimentan a sus hijos, etcétera, cuidado físico, digamos, de contacto físico, los niveles de testosterona de esos hombres bajan. No es que ellos produzcan inicialmente menos testosterona, sino que con el cuidado que le otorgan a sus hijos, los niveles de testosterona disminuyen. Y sabemos que también dentro de las explicaciones de la neuro, la testosterona ayuda a argumentar los niveles de agresividad, incluso de reacciones más violentas en los hombres. También así, hay un estudio, que no recuerdo ahora el nombre de la persona, me comprometo, si es de interés, a buscarlo y compartirlo, que hace lo mismo, pero en mujeres con posición de poder. Y hacen un estudio en que hombres y mujeres en una empresa, digamos, tienen que despedir a subalternos. Y se ve que los niveles de testosterona en los hombres no disminuyen ni se alteran, como que se mantienen neutros. Sin embargo, cuando a las mujeres se les da ese poder de despedir y de tomar decisiones, los niveles de testosterona en las mujeres aumentan. Entonces ahí también vemos cómo nuevamente esta cuestión hormonal y esta interacción de las hormonas, el medio ambiente y los genes demuestran conductas y comportamientos que finalmente desintegran un poco esta idea determinista de un cerebro femenino y un cerebro masculino. Ya, y como último elemento de este marco, entonces, nos encontramos con una estructura y con un reconocimiento a una estructura biopsicosocial de nosotros como especie humana, que nos entrega también dos posturas. La primera postura es que el género es un constructo social que deja su huella en el cerebro, ¿verdad?, que es como también una mirada bien tradicional. Y la segunda postura, que tiene que ver con el sexo como algo biológico que está presente en el cerebro y que determina el género. Siempre ha sido, y esta es la visión dicotómica, ¿verdad?, y binaria entre esta relación sexo-cerebro. Sin embargo, este elemento del cerebro social que comprende a este ser humano como un ser biopsicosocial, perdón, con distintas dimensiones, nos dice que hay una red, y una red que es extensísima en cuanto a sus lecturas o su estructura reptiliana, por así decirlo, límbica y prefrontales, que actúa como vigilante. Y aquí el tema de los estereotipos. Nosotros, como especie humana, y que nos adaptamos al medio, tenemos un sistema regulador que nos permite ver
si mi comportamiento es apropiado o cómo el entorno está evaluando mi comportamiento. Entonces, aquí nuevamente el peso del estereotipo, y también del estereotipo en los rendimientos. De hecho, hay estudios, por ejemplo, en pruebas de tratación mental, que según el estereotipo, son experimentos, ¿verdad?, pruebas de laboratorio, en una dimensión social, que a mujeres y hombres se les plantea la misma inquietud con carga de estereotipo distinta, y efectivamente los resultados de rendimiento de las pruebas son coherentes al estereotipo que se les plantea inicialmente. En el mismo estudio, pero el grupo control donde no se plantea ese estereotipo, los resultados de las pruebas no tienen una distinción importante en cuanto a sexo. Entonces ahí nuevamente vemos el factor ambiental, que es sumamente importante. Y también considerando que los estereotipos, las personas los incorporamos ya a los 6 años, los estereotipos los tenemos instalados como creencias de cómo debemos comportar. Lo que hace que en el medio educativo sea sumamente importante el cómo los docentes o las docentes estamos transmitiendo estereotipos de género en nuestras aulas, y que hoy día también, gracias a los aportes de la psicología educativa y también de las neurociencias, por supuesto, vemos cómo está la teoría de la mentalidad de crecimiento, que nos dice que la inteligencia, o reafirma la lógica de que la inteligencia se puede desarrollar con el tiempo y con oportunidades adecuadas. Por lo tanto, demuestra que la mentalidad de los estudiantes en sus propias capacidades, tanto académicas como sociales, pueden variar. Lo mismo la amenaza del estereotipo, que en el fondo es decir que la amenaza de los juicios de los demás o mis propios juicios me van a llevar a una actitud negativa respecto a algún dominio, y probablemente se va a cumplir. Es como la crónica de una muerte anunciada. Si digo que soy mala en matemática, lo más probable es que me vaya a ir mal en matemática. Entonces, estas investigaciones respecto a la amenaza del estereotipo, sobre todo, demuestran que la amenaza deprime dramáticamente el rendimiento de las pruebas estandarizadas. No es que influyen un poquito, no. La influencia del estereotipo es dramática en cuanto a las posibilidades de resultado. Y aquí también hay un estudio bien interesante, que fue el primer estudio que yo encontré en esta búsqueda de las similitudes de género, que la autora se llama Hyde, de apellido Hyde, soy muy mala con los nombres, y que ella propone la hipótesis, de hecho, de la similitud de género, y dice, su teoría, su hipótesis dice, entonces, los hombres y mujeres son similares en la mayoría de las variables psicológicas con los cuales se hacen los estudios de levantamiento de diferencias. Y ella también hace un metaanálisis donde toma 46 estudios, si es que no más, que existían en la época también, respecto a estas diferencias de sexo según edades, y efectivamente ve que cuando se miden las similitudes son mayores, solamente que las investigaciones y el cuestionamiento del investigador no se preocupa de las similitudes, sino más bien de marcar las diferencias. Entonces, esta tesis también lo que hace, o lo que yo pretendo también visibilizar mayormente con esta investigación, es que la ciencia no es neutra, y según lo que nos preguntemos, vamos a generar los resultados. Por eso es que parte de este neurofeminismo, o de las investigaciones neurofeministas, nos llevan también a considerar y a proponer un modelo de investigación que incorpore de manera más auténtica y eficiente la variable sexo-género. Ya no solamente el sexo desde lo biológico, sino que también el género desde esta construcción de roles y esta construcción social. Bueno, el elemento de la neuroplasticidad, que es uno de los más conocidos, así que no quiero ahondar mucho en él, pero que también dice, bueno, la biología ya está dado, ¿cierto? El cerebro es neuroplástico, el cerebro se modifica a lo largo de la vida, según el ambiente, según la experiencia, según la cultura, entonces la biología no es determinante. Pero pareciera que nuestro sistema educativo como que lo resiente, o le cuesta un poco alinear sus metodologías con él. Y aquí llego entonces al neurogendering, o neurogénero, que es una red de investigadoras que se conoce desde los 2010, o sea, hace más de 10 años.
y que lo que hace esta red, esta red, ¿cierto?, es desarrollar conceptos para debatir reflexivamente en educación y en todas las esferas sociales sobre los enfoques teóricos y también sobre los enfoques empíricos para cuestionarse el sexo y el género y la sexualidad. Además de poder discutir los impactos, ¿verdad?, de la investigación neurocientífica en los campos no solamente neurocientíficos, sino que también en los campos sociopolíticos y culturales, bajo la idea, insisto, de que la ciencia y la información científica que se genera no es neutra ni es ingenua, tiene un fundamento. De hecho, si hago el juego rápido, quizás aquí en el chat, a lo mejor me funciona, a lo mejor no, de preguntarles cuáles son los síntomas comunes de un ataque cardíaco, probablemente más o menos todos manejemos la misma sintomatología, que por lo general el Vox Populi es el dolor en el brazo, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, la mayor tasa de muertes por ataque cardíaco las tienen las mujeres que los hombres, porque la detección del ataque cardíaco o los síntomas de ataque cardíaco en las mujeres se tardan más en diagnosticar, porque el dolor de brazo es lo último que sienten las mujeres cuando van a tener un ataque cardíaco. Hay una fatiga en el cuello, hay una fatiga estomacal, hay dolores torácicos que empiezan previamente al dolor. Entonces, pero esa información, digamos, no se conoce o no es tan conocida. Probablemente hoy día, insisto, más. Pero siempre ha habido una tendencia en las ciencias de hablar desde lo hegemónico que es el hombre. Pasa lo mismo, y no es una de mis ramas, pero sé que en educación el tema del autismo es súper, provoca harto interés, y respecto a la detección del autismo también hay diferencias importantes en cuanto a la detección en hombres y mujeres, y que hay un vacío en eso porque no se generan los aparatos estadísticos, ni los test, ni los diagnósticos propios para que consideren estas diferencias. Bien, esto ya lo comenté, ¿cierto? Entonces yo hago este estudio que es mixto, que es una descripción de los conceptos más relevantes del neurofeminismo sobre la diferencia cerebral, a través de esta revisión sistemática que va a combinar datos de diferentes estudios, y los datos que yo busco, según las palabras neurofeminismo, género, entre otras palabras claves, ¿verdad? Son solo 13 artículos. Yo busqué el tema del 2000 al 2019, fueron las investigaciones que yo busqué. Sin embargo, la primera investigación que existe es del 2008. Entonces, finalmente, este estudio terminó siendo desde el 2008 al 2019. Y son pocos, perdón, son 13 los estudios, ¿verdad? Como comento, los autores se repiten, siendo Cordelia Fine una de las autoras muy importantes, Medina, Reverten Bañón, y no siempre vienen directamente desde el área de la neurociencia dura, pero sí de la influencia y bajo esta lógica del cerebro más bien social. Y esto solamente para cubrir esta parte cuantitativa, ¿verdad? La cantidad de publicaciones y el total de citas con las cuales yo después hago este análisis de discurso. Ahí están los años de publicación, ¿verdad? Con el porcentaje, vemos que entre el 2016 y 2014 es la cantidad de mayores publicaciones, y es donde yo extraigo también la mayor cantidad, por supuesto, de citas, en contraste al 2017 y 2013, que hay menos publicaciones. Aquí hay autoras que dejo a su disposición para quienes estén interesados en poder buscarlas. Son algunas, Cordelia Fine es otra, Gina Rippon es otra. Bueno, aquí están las citas con las que trabajé, que fueron 134 citas, donde nuevamente Cordelia Fine es una de las protagonistas en esas citas.
Y paso rápidamente a esto, que es el mayor valor que tiene la investigación que yo pude desarrollar en cuanto a el análisis de discurso de estas investigaciones de neurofeminismo y neurosexismo. Estas fueron las categorías que yo pude levantar después de una codificación que hice con los extractos de los artículos, ¿verdad? Dónde está el neurofeminismo, está la neuroética, el valor de la neuroética y de cómo se están realizando los estudios éticamente han tenido y han invalidado, de hecho, muchos de los estudios tradicionales con los cuales todavía se busca la reproducción de estereotipos según los comportamientos de hombres y mujeres. Entonces, finalmente, el neurosexismo, ¿cierto?, van a ser estas creencias históricas basadas en estereotipos de género y que tienen un fundamento científico. A partir de la ciencia se justifica, es como los neuromitos, pero en esta lógica de los sexos. Está el neurofeminismo, que va a ser entonces los estudios y esta rama desde la neurociencia, que incorpora dentro de su fundamentación y de su marco epistemológico, ¿verdad?, los fundamentos y la teoría feminista para tratar esta dimensión sexo, género y sexualidad en los estudios del cerebro, impactando en las medicinas, en la psicología, en la educación y en las distintas ramas, en las artes, en la arquitectura, en fin. El concepto de neuroplasticidad, ¿cierto?, que finalmente es esta capacidad de cambio, esta capacidad de dinamismo, de transformación y adaptación de nuestro sistema nervioso. La categoría de sexo-género finalmente como una indistinción y como una vinculación entre lo sexual, entre lo social y entre lo ambiental. Finalmente como una categoría compleja, ¿verdad? Y no solamente biologicista, ni tampoco solamente social. Educación como este proceso de aprendizaje permanente, ¿verdad?, que abarca distintas etapas de la vida, pero que además nos somete a una tradición académica que va desde la primera infancia para nosotros Chile hasta educación superior, posgrado, que finalmente no tiene edad. Está la neuroética, como los estudios interdisciplinarios, finalmente uno de los valores de la neuroética, que abarca neurociencia, filosofía, bioética, es que logra un tratamiento interdisciplinario de la información, integrándolas en su problematización, en su análisis y en su divulgación de resultados. Está la interdisciplinariedad, ¿verdad?, como un campo de estudio que va a cruzar los límites tradicionales entre disciplinas y que ha sido también uno de los aportes y consecuencias de los avances científicos, también considerando los nuevos desafíos y las nuevas necesidades de desarrollar nuevas teorías y nuevos modelos sociales. El dimorfismo sexual cerebral, como esta teoría que busca diferenciar macho y hembra en tanto su estructura biológica, pero también en su funcionamiento y comportamiento, y el cuerpo calloso como una de las estructuras, ¿verdad?, que han sido bastante utilizadas para generar o para argumentar esta diferenciación. Bien, entonces mis dos grandes categorías finales de esta investigación tienen que ver con la investigación neurofeminista, que van a ser los estudios neurocientíficos que consideren estas propuestas, y la diferencia sexual, que de ellas se oponen, toda vez que la investigación neurofeminista quiere suspender o quiere rectificar finalmente estas diferencias sexuales que por tanto tiempo han sido transmitidas en los distintos espacios de la sociedad. Y aquí llego, luego de esta síntesis, de la síntesis, llego al espacio de mis conclusiones, ¿verdad?, donde finalmente tienen que ver con que con relevar, como está en contexto educativo, insisto, tiene que ver con relevar la importancia de la educación, porque está comprobado que a través de cuentos, a través de juegos, a través de juguetes, a través de contenidos curriculares, a través de metodologías o de transposiciones didácticas finalmente de parte de los docentes, se reproducen las diferencias sexuales y con eso traspasamos los estereotipos de género, como lo pudimos ver en los antecedentes, ¿cierto? Y eso va a alterar la configuración del yo
va a influenciar las interacciones que tenga con otras personas, y eso va, en esta trayectoria educativa, a confirmar la existencia de una amenaza del estereotipo en cuanto a rendimiento cognitivo indistintamente de las asignaturas. Por lo tanto, eso es algo que me va a llevar a una conducta social y a una conducta cognitiva que eventualmente debemos prever como docentes, debemos considerar, y la investigación también debe hacerlo. La investigación con esta propuesta de enfoque neurofeminista debe cuestionar estas diferencias, si es que son permanentes, si es que son transitorias, cómo influyen, finalmente, que es primero el huevo o la gallina, ¿cierto? Y abandonar esta mirada absolutista o determinista, porque además está generando problemáticas sociales que hoy día estamos siendo testigos de ellas. Entonces, el aporte finalmente de esta red neurofeminista es superar este carácter determinista, superar este carácter naturalista de teoría biologicista, y también intencionar el posicionamiento y la valoración en los aspectos socioculturales para los cuales se enfatiza, sobre todo el aporte de la plasticidad cerebral. Comprendiendo, ¿verdad?, la multidimensionalidad y también los aportes de la neuroética para ver cómo generamos un sistema de investigación que sea coherente a los contextos sociales. Y hoy día también la academia en general ha quedado muy al debe en cuanto están aportando las investigaciones en revertir ciertos patrones de comportamiento. Finalmente, estoy leyendo las preguntas, perdón. Finalmente, vemos cómo esto nos ha llevado a un círculo vicioso finalmente, que también se ven en las prácticas. Yo cuando genero conversaciones con docentes y planteo estos temas, por lo general me dicen, pero yo doy la palabra en clase, pero los niños son los que hablan en matemáticas. Las niñas como que siempre tengo que presionarlas a que me contesten. Y yo no digo que eso no pase, pero mi reflexión, o como agente educativa y que pretendo, o tengo la aspiración y ambición de ser un agente de cambio, es entonces ver las trayectorias y de qué forma las dinámicas, y ahora la convivencia escolar también que está súper en boca, están construyendo o están facilitando esos escenarios por sobre otros de mayor interacción. El estereotipo, insisto, es silencioso, es tristemente y peligrosamente silenciosa el impacto de los estereotipos, sobre todo de género, en las trayectorias educativas y de aprendizaje de nuestros estudiantes, y ahí yo creo que las neurociencias educativas, el rol de los docentes que están adquiriendo aprendizajes cada vez mayores en neurociencias, puedan develar y hacer esta nueva ruptura de mitos, pero ahora considerando también el factor género-sexo dentro de ellas. El conocimiento finalmente no es neutro. El conocimiento, la generación de conocimiento, la academia, la investigación, reproduce modelos de vida, reproduce marcos teóricos, marcos epistemológicos, y ahí la invitación es al pensamiento crítico y a cuestionarse los resultados también, a cuestionárselos a propósito de la experiencia de cada uno, a cuestionárselo a propósito de las expectativas que tenemos en nuestros estudiantes, y no dar por sentada las realidades. Y quisiera terminar, si es que me queda tiempo, la verdad es que me desprendí del tiempo, disculpen, espero no estar ni pasada ni haberlos aburrido, pero quisiera terminar mostrándoles un pequeño video que va a cerrar mejor de lo que yo pudiera cerrar en realidad. Dura 2 minutos, es muy cortito. No se ve. ¿No se ve? No, no No. lo vemos en pantalla, lamentablemente. Puedes cerrar de compartir la presentación y compartir después la pantalla del video. Un poquito carretero el método, pero... En teoría había hecho eso, pero algo pasó que no funcionó. Ya, creo que ahí sí va a funcionar.
¿Se ve ahora? Sí. Ahí sí. Ya, súper. Acá tú cuando vas a la puntería porque allá pues pasan al plan, cruzan la pelota por fuerza y después hasta una a la cama o a la cara i passem molt mal. L'espai doncs, que no compleixen molt bé la seva funció, perquè acaben sempre envaïts pel futbol. També estem adonant que la gestió dels patis és un espai que d'alguna manera s'ha de regular. Jugant a futbol, que és l'esport que jo corren, pues s'ocupen molt espai en la pista i és molt més gran que hi ha. Presentamos Equal Playground. Junto con el colectivo de arquitectura feminista Igualsari, realizamos un experimento muy sencillo. Rompimos el futbolcentrismo instalando una pista de juego que en lugar de crear un centro en una periferia, creaba cientos de centros que invitaban a interactuar tanto a niños como a niñas. ¿Y qué sucedió? Más del 85% del alumnado ocupó la pista central, lejos del 30% de un escenario normal. Las niñas aumentaron en un 75% su movilidad por el espacio y la interacción entre niños y niñas aumentó en un 80%. Els jugadors de la pista ocupar tot igual. Els espais tots i trobem això avui he vingut amb la piel i així no he tingut de donar-me coses. Podemos cambiar el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad, empezando por cambiar el espacio que ocupan durante la infancia. Vivir en igualdad de condiciones mañana empieza jugando en igualdad de condiciones hoy. Me tomé la licencia de mostrar ese video por varias cosas. Uno, recordando el esquema inicial, ¿cierto? Donde las mujeres decían que prefieren juegos más estáticos que los hombres. Y finalmente esas medidas muchas veces, insistir en el punto, no están dadas por una condición biologicista ni determinada, sino que más bien por la invitación o lo seductor que puede hacer el entorno. Eso, con eso cierro. No sé, insisto, Vero, no sé si me habré pasado mucho. Sí, estamos justo en la hora, nos pasamos unos minutitos, pero valió la pena. Ya vemos que hay mucho todavía por estudiar y investigadores como Romina están ahí aportando desde la neurociencia. Y hay dos preguntitas para que las respondas rapidito, Romina, para poder cerrar. Una dice que entonces el lenguaje con sesgo y las expectativas que se explicitan verbalmente tienen efectivamente impacto en la organización cerebral de niños y niñas, entonces. Bueno. Sí, espérame, dice en algunas etapas de la vida tal vez más que otras. Claro, o sea, si lo vemos como... es revertible, sí, siempre. De hecho, no es determinado, ¿cierto? Voy a ser consistente con mi discurso a propósito del final de la pregunta. Pero efectivamente la primera infancia en este caso es un elemento crucial y también es una etapa donde más sesgo de géneros se transmiten a través de los juegos y juguetes. De hecho, pensemos rápidamente en una canción infantil como Arroz con leche, me quiero casar, y efectivamente a través de esos mecanismos y a través del lenguaje, y no solamente, el lenguaje es una dimensión, los espacios son otras, los materiales educativos son otra dimensión, y el uniforme es otra dimensión, y que hoy día están reconocidas como aspectos que reproducen una educación sexista y que también, como dice la pregunta, generan un impacto en la organización cerebral en cuanto a cómo está siendo interpretado la información. Muy bien, y lo último ahí de la que dice Lisette, para ir cerrando, ¿cuándo una investigación puede llamarse neurofeminista? Mire qué buena pregunta. Hay unos modelos que están propuestos por Gina Rippon, que están propuestas por Rebecca Jordan Young, que hacen una limpieza más que, primero más que buscar diferencias, es buscar similitudes, pero no negando las diferencias. Lo que pasa es que la tradición investigativa nuestra, y que sobre todo el positivismo, ¿cierto?,
Cuando hay un dato que sale de la muestra, ¿qué dice? Es un error. Y lo saca, y lo excluye. Y es la excepción. Entonces, no. Eso sale de la muestra, fuera. Y nos vamos quedando, finalmente, con todo aquello que reafirma. Entonces, los estudios neurofeministas, finalmente, teniendo aparte un marco epistemológico y teórico propio del feminismo, no buscan excluir datos. De hecho, los estudios neurofeministas no es que nieguen esta diferencia cerebral en cuanto a estructuras, tamaños, insisto. Lo que hace es cuestionar entonces la expresión de esa diferencia en un comportamiento, que por mucho tiempo era lo que se tomaba. O sea, nosotros, a las mujeres nos costó siglos poder votar porque era peligroso para nuestra salud, a propósito de que nuestro cerebro era más pequeño. Eso era uno de los fundamentos primeros para negar ese espacio social a las mujeres, ese espacio social y político. Entonces, efectivamente, la investigación neurofeminista primero tiene que tener un marco epistemológico fundamentado en las corrientes feministas. Y segundo, rompen, digamos, esta mirada dicotómica del sexo-género, sino que complejizan la dimensión sexo-género. Excelente, Romina. Entonces ahí ya tenemos ideas de cómo, desde lo que Romina ha estudiado, poder tomar la neurociencia y llevarlas también, que nos dimos cuenta que se necesita mucho estudio más asociado, porque ahí también, como decía Lisette, que antes las neurociencias ayudaban a tener más brechas de género, y ahora la misma neurociencia ayuda a disminuir esas brechas a través de estudios como los que ha hecho Romina. Así que muchas gracias, Romina, por tu charla. Nos deja mucho por avanzar en esta línea desde la neurociencia. Así que invitamos también a todos los participantes del día de hoy a que se puedan unir a las próximas neurocharlas, que nosotros vamos a tener una neurocharla mínimo por mes, así que estar atentos ahí a nuestras redes sociales. Esta neurocharla va a estar subida webinars U Mayor en una semana más para que después ustedes puedan compartirla con sus pares y también ayude a poder crear reflexión frente a los procesos educativos, sobre todo. Quedó emocionada, Verónica aparece por allá. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella. Déjame terminar de completar yo. Mientras ella vuelve la conexión, te quiero agradecer mucho la ponencia de hoy, tremendamente interesante y sobre todo más que interesante, importante. Muy importante, yo creo que estamos en tiempos donde hay que recalcar esto una y otra vez para que pase a formar parte de nuestro discurso, así como por tantos siglos, esta dicotomía de género, donde se menospreciaba, por supuesto, el rol de la mujer, nos formó, ahora entonces que nos forme esto otro. Así que yo creo que nunca está de más. Podemos consultar la charla cuando esté ya disponible en la página web de la universidad. Pueden compartirla, compártanla con todo lo que ustedes quieran. Y los invitamos, por supuesto, a nuestra próxima neurocharla, probablemente a fin de mes. Ahí les vamos a estar avisando. Y muy agradecido, Romina. Gracias a ustedes, Pablo, gracias a todos los asistentes y disculpen la extensión. No, yo creo que el tiempo siempre es poco para estas cosas.